Es uno de los grupos armados más poderosos del mundo, pero también tiene asientos en el Parlamento, hospitales, escuelas, televisión por satélite y un ejército conformado por miles de combatientes. Se llama Hezbollah, opera desde Líbano y lleva más de 4 décadas en guerra con Israel. Pero para dimensionar el alcance que podría llegar a tener este conflicto, primero es necesario entender qué es realmente Hezbollah y cuál es su poder de influencia en Medio Oriente. Punto 1. ¿Qué es Hezbollah? El nombre de esta organización lo dice todo. Hezbollah significa en árabe Partido de Dios. Pero definirlo únicamente como un partido político o como un grupo armado sería simplificar lo que realmente es esta organización con un gran poder político y militar. De acuerdo con el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Hezbollah es varias cosas al mismo tiempo. Se trata de un partido político chiita con representación en el Parlamento libanés, una milicia armada de alcance regional y una red de servicios sociales que incluye hospitales, escuelas y programas de asistencia para la población más vulnerable del Líbano. Esta combinación de funciones le ha dado una base de apoyo real entre la comunidad chiita del país, que según estimaciones de la CIA, representa aproximadamente el 41% de la población libanesa. La organización Hezbollah también ha sido descrita como un Estado dentro del Estado. Opera con su propia televisión por satélite, emisoras de radio, redes financieras y una cadena de mando militar que funciona de forma paralela, y en muchos aspectos por encima de las instituciones formales del gobierno libanés. Estados Unidos la considera organización terrorista desde 1997, y la Unión Europea designó como terrorista únicamente a su brazo armado. Si te está gustando este video, suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Punto 2. El origen. La invasión israelí de 1982. Para entender lo que ocurre ahora, hay que mirar lo que pasó antes. En 1982, Israel lanzó una ofensiva hacia Líbano para expulsar a la Organización de Liberación Palestina, la cual usaba el sur del país como base de operaciones. La operación dejó más de 17,000 víctimas. Después de esta invasión, clérigos chiítas formados en Irán organizaron a los sobrevivientes de aquel ataque y conformaron una agrupación que después se convertiría en Hezbollah. El gobierno de Irán apoyó a aquella organización y les proporcionó entrenamiento y financiamiento, desplegando alrededor de 1,500 instructores militares en el país. Poco después, ese grupo de resistencia chiita se consolidó en 1985 y adoptó el nombre de Hezbollah. Punto 3. El rol de Irán, el padre intelectual del grupo. Desde su fundación, Hezbollah fue también un proyecto iraní. El gobierno de Irán no solo aportó los recursos iniciales, sino que transfirió al grupo la ideología de su revolución islámica de 1979, incluyendo el rechazo radical a Israel. Uno de los primeros líderes de Hezbollah describió su relación con Irán como la de un soldado a su comandante. Según el gobierno de Estados Unidos, Irán ha proporcionado a Hezbollah armas de largo alcance, financiamiento directo y entrenamiento militar continuo. En 2021, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que el grupo contaba con 100,000 combatientes y un arsenal de entre 40,000 y 150,000 misiles, lo cual convertía a Hezbollah en la milicia mejor armada del mundo. Punto 4. Las guerras con Israel, de 1982 a 2006. Israel mantuvo presencia militar en el sur del Líbano durante 18 años, enfrentando una guerra de desgaste protagonizada por Hezbollah. En 1983, combatientes vinculados al grupo atacaron el cuartel de marines estadounidenses en Beirut, cobrando la vida de casi 300 soldados americanos. Ese ataque convenció a Estados Unidos de retirar sus fuerzas del Líbano. Israel retiró sus tropas en el año 2000, lo que Hezbollah presentó como una victoria histórica de la resistencia. 6 años después, en julio de 2006, combatientes del grupo cruzaron la frontera, le quitaron la vida a 8 soldados israelíes y secuestraron a 2 más. Israel respondió con una ofensiva de 34 días que dejó más de 1,000 víctimas en el Líbano. El conflicto terminó sin que ninguna de las partes alcanzara sus objetivos declarados y dejó una relativa calma que duraría casi 2 décadas. Punto 5. El 7 de octubre de 2023. La apertura del Frente Norte. El 7 de octubre de 2023,
Hamás llevó a cabo un ataque contra Israel que dejó a unas 1.200 víctimas y tomó más de 250 rehenes. Al día siguiente, Hezbolá aprovechó la vulnerabilidad de Israel y comenzó a disparar cohetes y drones contra el norte de Israel desde el Líbano. El grupo se autodefinió como un frente de apoyo a los palestinos y declaró que continuaría atacando mientras la ofensiva israelí en Gaza no se detuviera. Durante meses, los intercambios de fuego desplazaron a decenas de miles de civiles a ambos lados de la frontera, sin alcanzar aún la intensidad de una guerra abierta. Punto 6. La guerra abierta de 2024. La muerte de Nasrallah. En septiembre de 2024, Israel lanzó una ofensiva total contra Hezbolá. Una serie de ataques diezmaron sistemáticamente la cúpula de mando del grupo. El golpe más significativo llegó el 28 de septiembre. Un ataque aéreo en el sur de Beirut eliminó a Hassan Nasrallah, líder histórico de Hezbolá durante más de 3 décadas. Posteriormente, el canciller libanés reveló que Nasrallah había acordado un alto el fuego apenas días antes de ser eliminado. Israel lanzó además una incursión terrestre en el sur del Líbano, desplazando a más de 1 millón de residentes. En noviembre de 2024, Estados Unidos negoció un alto al fuego de 60 días que estipulaba la retirada de Hezbolá 40 kilómetros al norte de la frontera y la salida de las fuerzas israelíes del territorio libanés. Punto 7. ¿Por qué no ha terminado el conflicto? Hay un detalle clave que explica por qué este conflicto nunca llega a un cierre definitivo. Sus raíces no son únicamente militares, sino ideológicas y geopolíticas. Para Israel, Hezbolá representa una amenaza existencial sostenida por Irán, cuyo gobierno ha expresado en múltiples ocasiones su objetivo de eliminar al Estado israelí. Para Hezbolá, la confrontación con Israel es parte fundacional de su mandato, no una posición negociable. Y para Irán, Hezbolá es su instrumento más eficaz de proyección regional, parte del llamado eje de la resistencia, que incluye también a Hamás, milicias en Irak y a los hutíes en Yemen. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, esta dinámica convierte cada alto al fuego en una pausa temporal y no en una solución estructural. Punto 8. El estado actual. Entre el alto al fuego y una nueva escalada. Tras el acuerdo de noviembre de 2024, Israel continuó lanzando ataques periódicos contra el Líbano, alegando violaciones a los términos pactados. En febrero de 2026, el alto al fuego colapsó definitivamente cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel en represalia por operaciones militares conjuntas entre Washington y Tel Aviv contra Irán. La debilitación significativa del grupo tras 2024 no ha significado su desaparición como fuerza política y militar en el Líbano. Hezbolá es mucho más que un grupo armado. Es el producto de décadas de conflicto, ocupación y manipulación geopolítica en una de las regiones más volátiles del planeta. Su guerra con Israel no comenzó en 2023. Lleva más de 4 décadas acumulando capas de historia, ideología y armamento. Mientras las condiciones que lo originaron no se transformen, cualquier alto al fuego seguirá siendo, como la historia ha demostrado, solo el inicio del próximo ciclo. Yo soy Diego Monroy y esto es Política Mundial Hoy. Nos vemos en la próxima.